Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Desafío Moria. Y estamos muy contentos porque hoy es viernes. Y los viernes damos respuesta a las inquietudes que ustedes nos hacen a través de el chat. Así es, estamos agradecidos con Dios por sus cuidados, por sus maravillas con nosotros durante esta semana y sabemos que Dios les ha cuidado. Estamos orando por nuestros hermanos, tenemos en especial por allí en los recuerdos, en las oraciones y en los deseos de que estén muy bien a nuestros hermanos que están por la Florida y que han sufrido catástrofes en esta semana. Así es. Nuestra hermana Gladys, que siempre nos escribe y que está allí ubicada, esperamos que se encuentre muy bien y que Dios le esté bendiciendo. Así es, así es. Todos los días necesitamos de la intervención divina, pero especialmente en estos momentos, cuando esas tormentas llegan, causan muchísimos desastres. Así que rogamos a Dios porque el Señor proteja las vidas humanas, ¿no? Lo material, pues al fin de cuentas se puede reemplazar, ¿no? Se puede conseguir, pero las vidas, bueno, rogamos a Dios porque Dios haga milagros. Bueno, así que hoy venimos específicamente a contestar preguntas. Sí, así es. Y tenemos algunas preguntas muy interesantes, entonces, ¿qué tal si vamos de una a Sí, ello? no sin antes recordarles a los hermanos que por favor nos sigan dejando sus preguntas en los comentarios de este video. Por favor, si usted tiene preguntas, hágalas allí, o nos las puede enviar al WhatsApp o a otro video que usted haya visto o que usted pueda ver. Déjenos las preguntas, ¿está bien? Y de esa manera, bueno, pues seguiremos dando respuestas. Bueno, entonces vamos a orar. Oremos. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tus bondades. Amén. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque hemos podido ver tu poder, tu amor, Señor, inmensurable en nuestras vidas. Amén. Te suplicamos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos. Cada uno tiene una petición, Señor, para ti, un agradecimiento también. Por nuestras familias, porque nuestros hijos vuelvan a ti, porque por salud, por empleo, Señor. Tú conoces cada petición de nuestros hermanos, las dejamos en tus manos, Padre bueno. Y también, Señor, te suplicamos por aquellos hermanos que sufren hoy a causa de los huracanes, los ciclones, los grandes vendavales, Señor. Cuídales y guárdales, Padre. Ayúdanos en este momento que vamos a abrir tu palabra. Sé tú hablando, Señor, y dándonos el entendimiento y la sabiduría. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Son muchas, hoy tenemos muchas, pero son de respuesta corta, así que esperamos poder avanzar lo más rápido que podamos. Sí, ¿sabes qué? Es que hay una mujer en la Biblia que despierta muchas preguntas, muchos interrogantes. De hecho, también despierta muchos amores, ha creado hasta doctrinas, seguidores. Y bueno, ¿qué vamos a hablar sobre ella en este momento? Y ya me imagino que ustedes están, ya saben de quién estamos hablando. Y la primera pregunta acerca de esta mujer es, ¿María fue siempre virgen? O estamos hablando de la Virgen María, como la conocemos. Ella siempre fue virgen porque siempre la llaman como la Virgen María. Sí, y la verdad es que en las doctrinas católicas, o en la doctrina católica, precisamente se predica este mensaje, ¿no? María siempre virgen, siempre. ¿Fue virgen siempre la Virgen María? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, bíblicamente Mateo 1:25 nos da una idea, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y aquí nos contextualizamos, estamos hablando de José. Sí. Dice, no la conoció hasta que no nació Cristo Jesús.
O sea, y si uno dice, y si alguien lo lee literal, dice, ¿cómo así que no la conoció? Pero no se casaron antes, se conocían. Pero Bueno, la sí. palabra conoció en la Biblia tiene un contexto diferente. Así es. Y ese contexto es la unión marital, la unión sexual entre dos esposos. Por esa razón, bueno, esa misma declaración se usa en otras, ¿no? En Adán y Eva, cuando Sí. dice que Adán conoció a su mujer y se refiere a esa unión marital. Así que allí habla que José conoció a su mujer como... Después del nacimiento de Jesús, no antes, porque antes pues estaba embarazadita, ¿no? Ellos estaban comprometidos, o sea, ya tenían todo listo, la fecha de la boda también, todo estaba programado, cuando ella le dice que está embarazada, ¿no? Así que antes no habían tenido una relación íntima, pero después de que ella da a luz a Cristo Jesús, la Biblia dice que la conoce, ¿sí? Y la conoce después, o sea, están juntos maritalmente. Así que María no fue virgen, siempre virgen. ¿Siempre virgen? No. ¿Que fue una gran mujer, una gran madre? Claro que sí. Sí. Ejemplo para nosotros también, pero no siempre virgen. Muy bien. Sigue la pregunta de María. ¿María tuvo más hijos? Bueno, si no fue siempre virgen, significa que pudo haber tenido hijos. Sí, pero pues necesitamos ir a la Biblia para ello, porque ¿qué dice la Biblia acerca de esa pregunta? Bueno, Lucas capítulo 2 versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, este versículo tiene, allí lo señalamos en rojo, ¿sí? Su hijo primogénito. Y cuando la Biblia habla del primogénito se está refiriendo al hijo mayor, al primer hijo. A su primer hijo. Da a entender que si este fue su hijo primogénito, entonces tuvo un hijo después. Pudo haber tenido. Porque o sea, no, el texto no cierra esa posibilidad. Exactamente. No lo cierra. Tampoco dice que lo tuvo. Tampoco dice que haya tenido hijos. No, la Biblia tampoco lo menciona. Pero el texto bíblico no cierra esa posibilidad. Así como lo que pasa es que cuando, por ejemplo, se habla de hijos únicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice de Cristo Jesús, dice el unigénito. El unigénito. También primogénito, pero primogénito de los muertos, ¿no? Bueno, y es otro asunto del que hay que entender. Pero cuando se habla de único, siempre la Biblia hace esa declaración, es uno solo. Pero en María se dice el primogénito, o sea que muy probablemente pudo haber tenido, aunque la Biblia así, tal cual, pues no lo menciona. Bueno, hay algo que en el español y en la literatura, en ese entender los textos, se llama inferir. Sí. ¿Quién me dice el texto más allá a través de sus palabras? Y yo entiendo que este texto fue escrito después de que acontecieron los hechos, ¿sí? Claro. Están narrando la historia tiempo después. Así es. ¿Sí? Lucas es quien la está narrando. Sí. Y él dice su primogénito, o sea, es como si él dijera, este fue el primero, pero hubo más. Sí. Porque él ya lo sabía. Así es. Sí, solo que después no nos contó quiénes eran los demás. Sí, el asunto es que no podemos aseverar ni una cosa ni la otra, porque no tenemos un fundamento certero, ¿no? Exacto. Pero, pues, el texto no cierra esa posibilidad. Sí, y ahondar más allí, pues, no es tema de salvación, no es tema que nos... Así que avancemos a una nueva pregunta. Entonces, si María tuvo más hijos, ¿Jesús tuvo hermanos? Si María tuvo más hijos, pues sí tuvo hermanos, ¿no? Pero si María no tuvo hijos... ¿Tuvo hermanos? ¿Tuvo hermanos? Bueno, esa es otra pregunta que debemos responder a través de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús y sus hermanos? San Mateo capítulo 6, versículo 3. San Marcos 6:3 dice... ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice la Escritura. Sí, y Mateo 13, 54 y 55 hace un señalamiento parecido. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, creo que la Biblia es clara y lo dice con nombres propios. Sí. ¿Jesús tenía hermanos? Sí. La Biblia aquí habla precisamente de 4, ¿no? 4 hombres. Pero también la Biblia menciona mujeres. Sus hermanas. Y no dice cuántas, ¿no? Ahora, ¿cuántos de esos podrían ser hijos de María? No lo sabemos. No sabemos. Quizás alguno de ellos fue hijo de María. Quizás no, ¿cierto? Pero entonces, ¿de dónde más hermanos? ¿De dónde más? ¿De dónde le salieron tantos hermanos? Porque sí, eran hartos. Claro, pues 4 hombres y mujeres, no se sabe cuántos, pero ya después de 4, y después dice sus hermanas, por lo menos eran 2 más. Así que serían 6, ¿no? Y quizás eran más, las familias eran numerosas. Pero, ¿cómo poder comprender entonces este asunto de los hermanos? ¿Cómo poderlo entender? Pues necesitamos seguir avanzando en nuestras preguntas. Bueno, ahora dice, José estuvo casado antes del matrimonio con María. Antes de casarse con María, ¿será que José habría tenido otra pareja? Bueno, pues si nosotros vamos a la Biblia no da esa afirmación, no la da. Elena White, en nuestro pensamiento adventista, en nuestra concepción adventista, Elena White sí habla que José tenía hijos, ¿no? Y esos hijos muy probablemente son los que la misma Biblia declara que eran los hermanos de Jesús, pero no eran directamente sus hermanos, sino eran medio hermanos. Y medio hermanos por José, pero recordemos que José directamente no es el padre de Jesús, ¿no? Así que vendrían a ser parientes, esos hijos de José. Ese desde el punto de vista adventista, ¿no? Elena White hace esa aclaración. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia directamente a buscar una alternativa, una aseveración, pues la Biblia no lo menciona. No dice si era casado anteriormente, no dice si enviudó, no dice nada acerca de José. Nada. Yo creo que lo que conocemos más puntualmente allí es que Jesús tenía hermanos. Hijos de María o hijos de José, no sabemos, pero tenía hermanos. Y hermanas. Sí, muy probablemente esos hermanos pues eran hijos de José y de repente quizás hijos de María. También, muy probablemente. Pero sin hacer una aseveración directa. Bueno, ¿terminamos con María? Continuamos. Especialmente, entonces, la Biblia no lo menciona. No lo menciona. Ok. Bueno, entonces ahora la pregunta es esta. ¿Cómo interpretamos estas palabras de Jesús? En Juan 19, 26 al 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muy bien. Pues este texto realmente tiene muchas, ¿cómo podría decirlo? Connotaciones, muchas. Una de ellas puede ser que María no tuvo hijos. Muy probablemente. No tuvo. No tenía quien velara por ella. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, muy probablemente también José, porque no se menciona en el momento de la crucifixión. Muy probablemente José habría muerto. Así que no hubiese alguien que se hiciera cargo de su madre, de María. Así que lo que le dice al apóstol es, mira, no hay quien, no hay quien, tú sabes que no hay quien pueda sustentar a mi madre.
Entonces, he ahí a María, tómala ahora como tu madre. Y madre, he ahí a tu hijo. Este es Juan, él te va a cuidar, él te va a proteger. Entonces la Biblia dice que inmediatamente él la toma y la lleva consigo desde ese momento a su casa, ¿no? A velar por ella. Esa puede ser una interpretación. Sí. ¿Qué otra? Que José no ser? estaba. Sí. Y esta interpretación nos puede llevar a pensar que los hermanos de Jesús no eran hijos de María. No, sino hijos de José. Porque no estaban tampoco allí cuidando de su madre en un momento tan difícil. No, y los hijos sí tenían una responsabilidad y una obligación con su madre, ¿no? Y si quizás, como María no era directamente la madre de ellos, pues no era su obligación. ¿Sí? Puede ser. Recuerden que estamos sacando connotaciones de lo que el texto nos dice. ¿Qué cosas podemos sacar más allá? Sí, porque el texto no es explícito. ¿Sí? Por ejemplo, yo pensaba, o fue como mi propia connotación, ¿sí? que en ese momento, cuando Jesús fue crucificado, de los discípulos solamente llegó hasta allí y fue capaz de estar allí junto a la cruz Juan. ¿Sí? Y María. Las demás personas tuvieron pavor, tuvieron miedo, se escondieron, huyeron. Sí, muy probablemente. Seguramente ni Juan ni María sabían dónde estaban porque ellos estaban escondidos a temor de que fueran a tomar represalias con ellos. Sí, porque igual lo que le estaba ocurriendo a Jesús en la cruz, a ellos quizá también, porque ellos estaban con Jesús todo el tiempo, ¿no? Exactamente, entonces todos salieron, los únicos que no se fueron a esconder fueron Juan y María, que estuvieron siempre allí al lado de Jesús. Entonces yo lo entendería como que en ese momento, estando solo ellos dos, pues Jesús le dice a Juan, mira, he aquí a tu madre, es que no hay nadie quien más, tú cuida de ella y ella cuida de ti. ¿Sí? Porque son los dos que están allí y bueno, salieron juntos para la casa de Juan. Es lo que yo puedo inferir a través del texto, pero recordemos que solo son inferencias, no podemos decir es así. Sí, no hay una base bíblica precisa como para que nosotros podamos hacer una aseveración directa. No tenemos ese argumento, pero pues eso dice la Biblia y ustedes, por favor, en los comentarios nos dicen qué piensan, qué opinan también. Que entienden. Dios nos ayuda a entender, pero también debemos comprender que estos son temas que no son, pues los llamamos así como temas de salvación, temas tan vitales para nuestra vida espiritual, para crecer en Cristo, para crecer en su amor. No. Simplemente son datos específicos de la Biblia que a veces quisiéramos saber, que quisiéramos conocer, pero de los cuales no tenemos una respuesta concreta. Y a lo que no hay respuesta, pues a veces es mejor guardar silencio y no indagar más sobre lo que no ha sido revelado. Sí. En el cielo Dios nos contará, nos mostrará a sus hermanos, nos mostrará todo. Lo que nosotros hacemos aquí es tratar de investigar y pues mostrarles a ustedes las opciones. Exactamente. Así que vamos con la segunda. Vamos con la siguiente pregunta y la última, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora nos vamos a Jesús en la tentación. Sí. Cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿fue teletransportado? Porque la Biblia dice que el diablo le llevó de aquí para allá. ¿Será que Jesús caminó a esos lugares o el diablo lo tomó y lo llevó? ¿Cómo fue eso? Bueno, porque realmente la Biblia lo menciona así como muy rápido, no hay una descripción profunda sobre ese hecho. Bueno, primero la palabra teletransportarse es muy moderna, ¿no? Es muy moderna y se asocia con desaparecer de aquí del lugar donde estoy y aparecer en otro sitio, ¿no? En otro sitio. Y de hecho eso no pasa en o sea, es una palabra, pero creo que nadie puede hacer eso, ¿no? Humanamente no, definitivamente no. Eso solo funciona en las películas, en Hollywood, en la televisión. Pero ocurrió. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Para poder
a hablar, lo que vamos a hablar, necesitamos saber qué dice la Biblia. Así que vamos, ¿qué dice la Biblia especialmente de estos dos eventos? Bueno, vamos a ver la escena de Jesús en el templo. Mateo 4, 5 y 6 sí. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces, en esta primera escena lo lleva a la parte más alta del templo. Al pináculo del templo, dice la escritura, ¿no? Al pináculo. Y la Biblia declara que Satanás lo lleva. Ajá. Lo llevó. En hombros. Justo cuando estábamos estudiando la temática, mi esposa me decía, bueno, es que Jesús había ido a ayunar al desierto y estaba débil, extremadamente débil. 40 días sin comer. Así que el hecho de que saliera corriendo, saliera a caminar porque tenía que ir a ese lugar, no. La Biblia dice que Satanás lo lleva. Además que estaba en el desierto. Sí. Sí, llevarlo al templo significaba caminar nuevamente hasta la ciudad e ir y subir. Y de la ciudad subir al templo. Subir al templo. ¿No? Pues, a la parte más alta, al pináculo. Ajá. Así que, bueno. Eso era un ejercicio de horas, yo creo. Claro que sí. Así que la Biblia dice, lo llevó. Bueno, ahí ya dice mucho. Pero sigamos avanzando. ¿Qué dice en el evento? Bueno, ahora estamos en el monte. Mateo 4, 8 al 9 dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y sabes que cuando vemos este texto dice que lo llevó a una montaña muy alta. Uh-huh. Dice que podía ver todos los reinos. O sea, no estábamos hablando de una montaña ahí junto a Jerusalén, porque hay montañas cerca a Jerusalén, sí, pero no son tan altas como para ver todos los reinos. Sí. Bueno, todo esto en nuestro lenguaje no es tan fácil comprenderlo, ¿no? No es tan fácil, pero el escritor trata de hacerlo lo más cercano a nuestro propio conocimiento, uh-huh, para que nosotros podamos interpretarlo. Así que, noten algo. Primero, está en el desierto y lo lleva al pináculo del templo. Y luego del pináculo del templo, lo lleva a un monte muy alto. Lo llevó. Bueno, aquí hay algunas cosas que nosotros debemos entender. Una es que Satanás fue un ángel, ¿no? Fue un ángel de Dios, de luz. Un ángel con características preciosas, pero también con mucho poder. No era un ángel cualquiera, era un líder en su medio, en el medio en el que él se relacionaba. Entre los ángeles era un líder. Era un líder, pues por realmente. Eso pudo confundir tantos ángeles. Así es. Así que, además de ser líder, pues es un ángel, o era un ángel que tenía muchísimo poder. Fue expulsado del cielo. No fue destruido, fue expulsado. Ajá. Pero el hecho de ser expulsado no hizo que sus características de ángel se perdieran o se desaparecieran, ¿no? Notamos, por ejemplo, en el libro de Job, que Dios hace un concilio, ¿no? En el libro de Job habla de un concilio en el reino de los cielos, uh-huh, y va Satanás como representante de la tierra. ¿Y cómo llega allá? ¿Cómo llega hasta el trono de Dios? ¿Cómo llega a esa reunión? Podía volar, podía moverse. Por las características, uh-huh, angélicas que él tiene y que aún permanecen en él, como en todos los ángeles caídos. Uh-huh. Así que, ¿cómo hizo para llevar a Jesús del desierto al pináculo del templo y del pináculo del templo al monte? Bueno, con el poder angelical que un día se le otorgó. Y yo pienso que sí fue llevado de esa manera, sí, porque eso sí hubiese... Primero, si hubiese tenido que Jesús ir y él caminar y hacer todo, eso hubiese sido un proceso bastante largo. Sí. Y segundo, pues Jesús no hubiese seguido al diablo,
Sí, no. Él no se hubiese dicho, Él no bueno, el diablo me va a tentar, entonces voy a caminar hasta el templo. El diablo me va a tentar y voy a subir al monte. Jesús no hubiese hecho eso, no va a seguir la tentación. Pasé la tentación del desierto. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué prueba? Ok, no vamos para el templo. Pasé esta, listo. ¿Ahora cuál sigue? No. No, tal vez esto se ve más en el enfoque en que Jesús estaba en un momento duro, difícil, en el que estaba también agotado físicamente, pero espiritualmente estaba muy fortalecido. Y el diablo lo toma, aprovecha esa debilidad física que tiene y lo lleva fácilmente de un lado al otro. Sí, así es. No por sus propias fuerzas, Jesús lo hizo, no por sus propias capacidades dijo, voy a recibir esta tentación, sino que el diablo aprovechó ese momento para tentarlo y llevarlo de un lado al otro. Correcto. Ahora, lo otro es, al llevarlo al pináculo, por ejemplo, del templo, ustedes se imaginan a Satanás y a Cristo en el pináculo del templo, a la vista de todas las personas. ¿Cuál sería la reacción de todas las personas alrededor? Yo realmente no logro imaginármelo, ¿no? Pero la Biblia no hace tal declaración, así que muy probablemente el hecho de estar en el pináculo del templo no era visible el evento, no era visible. Para los ojos humanos no era visible, porque de ser visible, pues todo el mundo se sorprende. ¿Qué hacen allá? ¿Y quiénes son? ¿No? Así que hubiese sido la historia un poco más larga. Pero ¿por qué nosotros lo inferimos de esa manera? Bueno, por la misma Biblia, especialmente por este hecho. Bueno, vamos a recordar la historia de Eliseo. Cuando Eliseo oró y dijo, Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea los ojos del siervo. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor del cielo. O sea, estaban alrededor del Eliseo. Sí. Un ejército venía a tomar prisionero al profeta Eliseo. Y resulta que el criado estaba ya totalmente convencido de que iban a ser atrapados por el ejército. Pero Eliseo le dice, no te preocupes, que no es así, quédate tranquilo, porque tenían rodeada toda la ciudad. Así que Eliseo ora al Señor, el Señor abre los ojos del siervo y el siervo ve lo que ve Eliseo, porque Eliseo lo estaba viendo, pero el siervo no. Y es algo curioso, ¿no? Porque es difícil de comprender para nosotros humanamente. Todo el lugar estaba rodeado de un gran ejército de hombres a caballo en carros de fuego, ¿no? Un gran ejército. Y era superior al ejército que venía a tomar prisionero a Eliseo. Así que noten, aquí estaba ocurriendo algo físicamente real que se podía ver, ¿no? Que era el hecho de un ejército que venía a tomar prisionero a Eliseo, al profeta, pero estaba pasando otra cosa que también era real, pero que era invisible a los ojos, pero estaba sucediendo al mismo tiempo. Amén. Y yo creo que eso es una historia real de cada día, de la vida diaria. Así es. Alrededor de nosotros están sucediendo muchas cosas y yo pienso que, por ejemplo, alrededor de mis hijos hay ángeles cuidándoles enormemente porque ellos... Y le doy gracias a Dios por ello, porque los salva de unas... exactamente. Circunstancias. Y siempre están alrededor de nosotros, pero a plena vista humana no lo podemos ver. Pero podemos notar esos milagros grandes que hacen. Entonces, de alguna manera pudo haber pasado lo mismo en la tentación de Jesús. Era algo que no estaba ante los ojos de las personas, no lo podían ver, pero estaba sucediendo. ¿Sí? Y la Biblia habla de la teletransportación de alguna manera, ¿sí? Y es en el caso de Felipe. El libro de Hechos 8, 26 y 27, y luego el versículo 39 nos dicen, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Ok. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es que primero el ángel le dice, ve hasta tal lugar, y Felipe se levanta y va, y se va caminando, o en el transporte que se haya conseguido, pero él va.
después de que le enseña al eunuco lo que el eunuco necesita saber y le bautiza, entonces el Espíritu Santo arrebata a Felipe, se lo lleva y el eunuco no le vuelve a ver. Y entiende esto como un milagro, porque se fue feliz. Eso? Sí, él se va feliz, sí, él se va feliz. Pero ¿cómo ocurre esto? Se desapareció de la vista, ¿no? ¿Era un fantasma? No, Felipe era real, de carne y hueso, pero fue tomado por el Espíritu y llevado a otro lugar. Es el poder celeste que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Imaginar. Hay muchas cosas que no podemos ni siquiera imaginarlo. Así es. Y sabes que muchas cosas de las que salen en películas, en todo eso, muchas de esas cosas extraordinarias salen de la Biblia. ¿Sí? Ideas de cosas que pasaron en la Biblia y que nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. Así es, así es. Así que, pues mis hermanos, ¿fue teletransportado? ¿Sí o no? Bueno, no sabría decirles si es esa palabra la más adecuada. Arrebatado. Pero Jesús fue llevado por Satanás a esos lugares en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo? Por el poder que aún permanece en Satanás y que hace parte de su ser celeste, ¿no? Que pues por el pecado y todo lo demás pues se ha transformado en maldad, pero pues él tiene poder para hacerlo. Bien, creo que queda claro. ¿Sí? Sí, yo espero. De todas maneras, hermanos, ustedes pueden dejarnos sus comentarios, qué piensan, qué creen. Y por favor, síganos dejando preguntas aquí debajo de este video, en el comentario. Si tiene preguntas, háganlas. Nos ponen a investigar y nosotros trataremos siempre de dar una respuesta. No siempre será la última palabra. Presentamos lo que la Biblia dice acerca de ella y pues usted decide, ¿no? Sí. Que el Espíritu Santo nos ayude siempre Amén. A discernir lo bueno, lo que es correcto, lo mejor para nosotros. Así es. Así que pues mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Vamos a elevar una plegaria al cielo. Te damos gracias, Señor. Nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, de aclarar algunos pensamientos que han generado duda en nuestra mente. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso. Y gracias porque tu mayor preocupación no es que nosotros resolvamos estas dudas tan pequeñas, sino que nosotros dependamos del amor de Cristo Jesús y de su sacrificio en la cruz, que lo tengamos vivo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que, Señor, dependamos de Él en todo tiempo para un día alcanzar la vida eterna. Amén. Allí, Señor, queremos estar siempre. A los pies de Cristo, ayúdanos, Señor, a permanecer. Y si tenemos dudas, Señor, ayúdanos por medio de tu palabra a aclararlas. Pero un día, Señor, tenemos la seguridad de recibir respuesta a todas las inquietudes que tendremos. Un día en el reino de los cielos a tu lado, donde moraremos contigo para siempre. Amén. Gracias, Señor, por escuchar nuestra súplica. Y te pedimos, por favor, que sigas siendo nuestra compañía y nuestro director. En el nombre de Jesús, amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.